Hoy descubrirás una historia especial en un pequeño rinconcito con gallinas y con Nico. Vente al rincón de Nico. Simón y Simoncito. Era la madrugada del último viernes de invierno hace ya muchísimos años. Simoncito, nuestro protagonista de hoy, era un niño de unos 12 años. Puedo decir de él que era pequeño de estatura, pero grande de corazón. También tenía otros 2 hermanos que se llamaban Rufo y Alejandro. Ayudado por el canto del gallo, se acababa de levantar de un salto lleno de entusiasmo. Todo esto era porque su padre, Simón, le había prometido que hoy iría por primera vez a trabajar con él al campo. Simoncito se puso enseguida y lo más rápido que pudo la ropa de trabajo y se dispuso a desayunar. Por sus nervios y su alegría no tenía hambre, pero se esforzó por comer porque sabía que necesitaba fuerzas para el trabajo que le esperaba. Simón, su padre, por su parte, estaba tranquilo, acostumbrado a hacer esto todos los días. Cuando terminaron el desayuno, se pusieron a caminar en dirección al campo donde iban a trabajar. Por el camino, nuestro protagonista iba preguntando a su padre por todo lo que iban a hacer en su primera jornada de trabajo. Simón, con mucha paciencia, respondía una a una las preguntas del niño. Al llegar, saludaron a sus compañeros y se pusieron manos a la obra. Fue una mañana intensa, pero preciosa. Simoncito aprendió, entre otras cosas, a remover la tierra con el rastrillo y a quitar las malas hierbas. Trabajaron toda la mañana, hasta que por la fuerza y el calor del sol, tuvieron que dar por terminada la jornada. Eran alrededor de las 11 de la mañana. Entonces, Simoncito y Simón se despidieron de sus compañeros y comenzaron a caminar hacia su casa con toda tranquilidad. Todo iba bien, pero al llegar al centro de la ciudad de Jerusalén, se encontraron con algo que no esperaban. En una de las calles principales vieron una gran cantidad de gente, muchos gritando y algunos incluso diciendo palabras feas. En medio de ellos, una cantidad considerable de soldados. Al acercarse a ver qué estaba pasando, el pequeño y su padre vieron, en medio de todo el alboroto, un hombre herido de pies a cabeza, que cargaba con una cruz muy pesada y que apenas podía caminar. Al parecer, había sido condenado a muerte. A pesar de todo, sus ojos reflejaban bondad y su cara mansedumbre y humildad en medio de tanto dolor. Todavía no terminaban de entender lo que pasaba cuando de repente uno de los jefes de los soldados tomó a Simón y lo obligó a cargar con la cruz, porque aquel hombre de los ojos buenos ya no podía más. Simoncito, por su parte, no se asustó. No sabía por qué, pero intuía en su corazón que aquel hombre era inocente y se alegró mucho de que su padre lo pudiera ayudar. Él lo seguía por detrás. Con el tiempo, Simoncito y Simón se enterarían quién era el hombre de la cruz, pero yo se los cuento ahora. Ese hombre era nuestro amigo Jesús, que estaba yendo a morir en la cruz por amor a nosotros. Siguieron adelante, y mientras caminaban, Simoncito vio que Jesús, aunque no tenía mucha compañía, no estaba solo. Su mamá, la Virgen María, un amigo muy querido que se llamaba Juan, el discípulo amado, ¿se acuerdan? Y también algunas mujeres estaban con él. Por otra parte, la mayoría de la gente que estaba allí le gritaba y lo despreciaba sin motivo. El cansancio de Jesús era extremo y su sufrimiento insoportable. Además, por la cara de esfuerzo de su papá, el niño se daba cuenta que la cruz era pesadísima. De repente, Simoncito vio que Jesús, sin fuerzas para seguir, se cayó al suelo. Fue un golpe muy fuerte que le causó muchísimo dolor. Simón, su padre,
enseguida lo ayudó a levantarse en medio de los golpes y las burlas de los soldados que no tenían ningún tipo de piedad de Jesús. Nuestro protagonista también quiso acercarse y ayudarlo, pero los soldados no lo dejaron. La Virgen María, viendo que Simoncito había tenido buena intención, le hizo una caricia cariñosa, una que le hizo acordar a las de su mamá. Al poco tiempo, y después de caminar otro trecho, Simoncito vio que una mujer, corriendo y con un paño en la mano, se acercó a Jesús y limpió su cara con muchísimo amor. El pequeño vio que entre dolores Jesús la miró agradecido. También Simón se alegró de que esta mujer consolara al que él estaba ayudando. Simoncito observó que Jesús llevaba una corona de espinas. Se la habían puesto para burlarse de él, y el dolor que le causaba era inmenso. A cada paso se hacía notar. Además, Simoncito se enteró que Jesús, antes de cargar con la cruz, había sido flagelado, y las heridas que le habían causado también eran fuente de mucho dolor. Simón y Simoncito acompañaron a Jesús todo el trecho que le quedaba hasta llegar al monte donde sería crucificado. Su sufrimiento y su cansancio eran indescriptibles. Por el camino supieron que Jesús había sido condenado injustamente. Al llegar, los soldados le dijeron a Simón que ya no lo necesitaban. Pero a pesar de esto, Simón y Simoncito se quedaron en la crucifixión del que ya consideraban su amigo. Fueron 3 horas de muchísimo dolor para el crucificado. Clavado en la cruz y lleno de heridas, apenas podía respirar. Simoncito notaba el sufrimiento en su cara y veía también la tristeza de los que lo acompañaban. Casi antes de morir, Simoncito y Simón se sintieron mirados por Jesús desde la cruz. Él, olvidándose de su dolor, los miraba con amor. Era una mirada de agradecimiento por todo lo que habían hecho por él. Esa mirada lo llenó de paz y de gozo. Finalmente, después de padecer muchísimo por nosotros, Jesús murió en la cruz, aunque días después resucitaría. Y esa fue la forma de conseguirnos la vida para siempre en el cielo. Simoncito y Simón volvieron a su casa. Al llegar, contaron a toda su familia lo que habían vivido. Esto les quedaría para siempre guardado en su memoria y en su corazón. Todos ellos creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y se unieron al grupo de los primeros cristianos. Además, puedo decirles que Simón, el papá de Simoncito, fue y es recordado entre los cristianos con el nombre de Cireneo como el hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Te invito en esta Semana Santa a hacer como hicieron Simón y Simoncito y ayudar a Jesús a cargar su cruz. Esto lo puedes hacer ofreciendo a Dios todas las cosas que te cuesten en estos días. Ánimo y adelante. Jesús nos necesita.